saludos hermanos, creo que ya tenemos algunos hermanos por ahí conectados, ¿verdad? Eso es bueno, así que creo que ya tenemos por ahí hermanos conectados, que Dios nos bendiga a todos, los que por ahí se están ya conectando, ¿verdad? Así que saluditos hermanos a los que por ahí se están ya conectando a la página de Carlos Rivas Oficial. Un gran privilegio saludarlos a todos. Dios bendiga a mi hermano René López, René Iván López. A mi hermano por ahí, a los hermanos ya de Perú, ya están conectados también. Qué bueno, mis hermanos hasta allá en Perú. Mi hermano Aurelio Tomás, siervo, Dios le bendiga, ¿cómo estamos? Saluditos, que Dios me lo guarde. Pastor Wilson Figueroa, ¿cómo estamos, siervo? Hasta allá en Colombia, que Dios le bendiga, lo guarde, juntamente con su amada familia, esposa, ¿verdad? Así que Arielito García también por ahí, mi hermano Roberto Pérez también, desde Toluca, mi hermana Rebeca Sánchez, hermano Nehemías Chivalán, desde Ecuador dice mi hermana Mónica, qué bueno. Así que mi hermano Joaquín López, siervo, ¿cómo estamos? Saludos, hermano Ciro Ventura, hermano Carlitos, ¿cómo estamos? Así que estamos viendo por ahí a los hermanos ya conectados, ¿verdad? Qué privilegio ver que tenemos ya varios hermanos por ahí conectados. Gracias a Dios ya llegamos más de 1000 personas, ¿verdad? Mi hermano Ezequiel Amarilla, gracias hermano, gracias. Hermano Isaías Velázquez, siervo, ¿cómo estamos? Saluditos, que Dios me lo bendiga. Por ahí mi hermana Tere Fuentes, Mario Cal, siervo, ¿cómo estamos? Hermano Isaías López, siervo, ¿cómo estamos? Amén, con todo, vamos con todo. Así es, hermano Julio Ramírez, también hasta allá en la ciudad capital, que Dios le bendiga. Vamos a dejar que se nos conecten por ahí unos varios hermanos, ¿verdad? Para que empecemos en lleno con lo que es este estudio, que por cierto estará muy poderoso, ¿verdad? Y precioso para muchos. Por ahí estamos ya viendo conectados a varios hermanos, gracias a Dios. Qué privilegio ver ya varios hermanos. Estamos llegando ya a las 1600 personas, gracias a Dios. Yo creo que hay mucha gente que está interesada, ¿verdad?, en comer palabra de Dios, en llenarse más de palabra, en enriquecer más la sabiduría de tanta palabra. Mi hermano Daniel Sánchez, hasta allá en Mérida, juntamente con su amada esposa. Que Dios le bendiga, hermano Daniel Sánchez, hermano Daniel López también, hermano Ederson Mendoza, qué bueno. Ya tenemos varios hermanos, ya vamos llegando a las 1700 personas. Gracias a Dios. Seguimos esperando un momentito, ¿verdad?, para que todos juntos empezamos a compartir este mensaje. Dios bendiga a los que también están conectados ahí en la página de nuestro hermano Aldo. ¿Qué página es, hermano? Transmisiones Malaquías 3.6. Transmisiones Malaquías 3.6. Qué bueno que también ahí están, ¿verdad? Los hermanos transmitiendo. Vamos a ver. Por ahí tenemos a nuestro hijo Casey Roaldo. Amén, hermano Aurelio. Pues ahorita vamos, hermanos, con esta enseñanza. No nos consideramos unos maestros, ¿verdad? Nada de eso. Tampoco nos consideramos los mejores apologetas, nada de eso. Tampoco me considero, ¿verdad?, más que cualquier otra persona, no, nada de eso. No me considero tampoco un escatólogo de los mejores, nada de eso. Como dijo Juan el Bautista, simplemente somos la voz de aquel que clama en el desierto, ¿verdad? Sigue por ahí mi hermano César Rojas también, mi hermano Jaime Ramírez. Amén, hermano. Así es, vamos con todo en el nombre de Jesús. Hoy es tiempo de desenmascarar todos estos falsos hijos del diablo, sinvergüenzas que se están levantando. Yo creo que ya es tiempo que alguien le quite la careta a todos estos sinvergüenzas. Ya es tiempo que Dios levantara a una persona, y como dijo alguien por ahí, un joven. No me importa si usted me llama joven o me tiene por un
muchacho. No me interesa eso, ¿verdad? Al final, Pablo también le dijo lo mismo a Timoteo, que ninguno tenga en poco tu juventud, sino tenemos que ser ejemplo, ¿verdad? Así que, hermano Isaac Sánchez también por ahí. Estamos llegando ya a las 2000 personas, creo que con las 2000 personas vamos a empezar. Así que nos faltan ya 9 personas y llegamos a las 2000. Yo creo que con esas 2000 vamos a empezar así, nos pasamos de los 2000. Ok, tenemos ya más de 2000 personas para la gloria de Dios. Pues vamos a entrar, hermanos, con este precioso estudio de escatología, ¿verdad? Para los que no saben, la palabra escatología significa acontecimientos futuros. Cuando hablamos de escatología estamos hablando de acontecimientos que van a pasar en el futuro. Eso es escatología. La Biblia está dividida en 3 partes: pasado, presente y futuro. Cuando yo leo un texto de la Biblia, yo tengo que entender y ver en qué tiempo ese texto se habló o se dijo. Si se habló para el pasado, para el presente o para el futuro. Vemos, por ejemplo, muchas profecías que ya se cumplieron, profecías que se están cumpliendo y aún profecías que falta para que se cumplan, ¿verdad? Entonces, muy bien, yo creo que la pregunta del millón aquí es: ¿la iglesia pasará o no pasará la gran tribulación, verdad? Ok, y yo quiero empezar con esto, vamos a empezar con esto. Yo quiero que por favor, hermano camarógrafo, me vaya a enfocar aquí también esto, porque esto me interesa. Vamos a empezar con esto. Mucho maestro de la Biblia, o predicador de la Biblia, o apologeta de la Biblia, o escatólogo, está enseñando, y vamos a refutar la primera mentira. La primera mentira vamos a refutar en este momento. Una de las mentiras más grandes que mucho maestro está enseñando, miren para acá, es que según ellos, Israel es una cosa y gentiles es otra cosa. Ok, muchos están diciendo de que Israel es una cosa y los gentiles, que somos nosotros, es otra cosa. ¿Quiénes son los gentiles? Somos nosotros. ¿Quién es Israel? Es el pueblo de Dios, por cuyo pueblo Cristo vino a salvarlos, y lastimosamente pues ellos no quisieron la salvación. Entonces Israel es la nación y nosotros ahorita somos los gentiles. Pero vamos a refutar la primera mentira, porque la primera mentira que están enseñando estos maestros, según ellos, la tribulación o la gran tribulación solamente lo va a ver Israel, y los gentiles, según ellos, nos vamos en el arrebatamiento. Pero vamos a refutar la primera mentira, y es aquí donde a muchos se les va a picar el hígado, porque les traigo una sorpresa o una mala noticia a todos ustedes que dicen que Israel tendrá un trato diferente a lo que somos los gentiles. Ok, vamos a ver qué dice la Biblia al respecto de Israel y al respecto de los gentiles. Para eso yo voy a compartir un versículo con usted. Yo creo que muchos en sus casitas ya tienen listas sus Biblias, ¿verdad? Para aprender, y es aquí donde nos vamos a arrancar con esto. Gálatas capítulo 3 y su versículo 28. Ahí nos vamos a ir con esto. Gálatas capítulo 3 y su versículo 28. Pero no solamente Gálatas 3:28, también le vamos a agregar Efesios capítulo 2, versículo 12 al 18. De aquí arrancamos con esto. Desafortunadamente para ustedes que creen que Dios va a tener un trato especial con Israel y un trato especial con los gentiles, ahora venimos a refutar con 2 versículos de la Biblia. Y todo buen maestro, hermenéuticamente sabemos perfectamente que un versículo, para que se vuelva una doctrina, tiene que haber 2 versículos que hablen de lo mismo para que volvamos una doctrina. Y aquí, Gálatas 3:28 y Efesios capítulo 2, versículo 12 al 18, los 2 textos van a refutar esta mentira. Pero para eso yo mismo se la voy a leer a usted. Gálatas 3:28 dice la Biblia:
Ya no hay judío. ¿Quiénes son los judíos? Es el pueblo de Dios. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Refutada la primera mentira de ustedes, hijos del diablo, que están diciendo que Dios va a tener un trato especial con Israel y un trato con los gentiles. Pablo los está desenmascarando ahorita y está diciendo que para Dios ya no hay ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, sino son uno en Cristo Jesús. Refutada la primera mentira. ¿Quién puede refutar ahora esta? ¿Qué vas a agarrar ahora para decir que Dios va a tener un trato especial con Israel y un trato especial con los gentiles? Cuando Pablo, y uno de los mejores escatólogos, por cierto, vamos a citar mucho a Pablo y le vamos a pedir a Pablo que esté con nosotros así, hablando de esta manera coloquialmente, porque Pablo fue uno de los mejores escatólogos en la Biblia, quien nos enseñó al respecto del arrebatamiento de la iglesia, de la venida de Jesucristo. Pero ahora Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, me está diciendo que ya no son dos pueblos. Escuchen bien, mentirosos, ya no es Israel un pueblo y los gentiles es otro pueblo, porque ahora Gálatas 3:28 está diciendo que ahora es un solo pueblo en Cristo Jesús. Pero no solamente eso, les voy a leer Efesios también. Efesios capítulo 2, ya lo tenemos en el pizarrón, capítulo 2 y su versículo 12. Dice nuevamente el apóstol Pablo: en aquel tiempo estabais sin Cristo, cuando no lo conocíamos, alejados de la ciudadanía de Israel. Escuche bien, ahí menciona a Israel. Estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. Excelente. Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros en otro tiempo estabais alejados, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. De ambos pueblos hizo uno. Refutados, hijos del diablo, mentirosos. Ahora ya no es Israel un pueblo y los gentiles es otro pueblo. Ahora ustedes están escuchando que en Cristo somos un solo pueblo. Primera mentira refutada. Y es aquí donde nos vamos a ir profundizando, porque aquí es donde están diciendo que la tribulación solamente es para Israel y los gentiles no tienen nada que ver, cuando ahora ustedes quedan desenmascarados por la misma palabra, que Dios ya no tiene dos pueblos, Dios tiene un solo pueblo. Pero para muestra de un botón más, Jesús también habló de esto en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 1. Jesús dijo: aparte de mi rebaño hay otras ovejas que necesito traer a este rebaño. ¿Quién es ese rebaño a quien Cristo necesitaba traer? Éramos nosotros los gentiles, porque de nosotros los gentiles Dios iba a sacar un solo pueblo, para que no sean dos pueblos, sino sea un solo pueblo. Se les terminó su teatro, mis amigos. Se les terminó su chistecito de que Dios tendrá un trato especial con Israel y un trato especial con los gentiles, porque ahora les he dado 3 versículos para refutar la primera mentira a todos ustedes sinvergüenzas. Pero bueno, ahora la cosa se va a poner más emocionante. Muy bien, he estado recibiendo varios versículos que me han estado enviando para argumentar que la iglesia no va a estar en la gran tribulación. Y claro, por supuesto, me dijeron que le respondiera estos versículos mi amigo, porque creo que mi hermano no es Hugo Albornoz, al menos que se arrepienta, de lo contrario va para el infierno. Ok, también este otro señor de Diego Sí, no sé cómo se llama, este señor endemoniado, que si se arrepienta también alcanza misericordia. Ok, ellos me pidieron que yo respondiera estas preguntas, pues con amabilidad y con todo mi corazón yo se las voy a responder. Ok, señor Hugo Albornoz, el texto que usted tomó para decir que la iglesia no va a pasar la gran tribulación, se lo voy a dar ahorita. Usted tomó como ejemplo Apocalipsis capítulo 3 versículo 10. Ok, este es el versículo que usted, señor don Hugo, y usted, don Diego Sí, y también el otro de apellido Solís,
que también le dije que era un amigo, porque al menos que se convierta puede ser mi hermano. Ok, ustedes me dieron este versículo de Apocalipsis, capítulo 3 y su versículo 10. Mis hermanos, vamos a leer ese capítulo de la Biblia que estos señores están usando para decirle a la iglesia que no va a pasar la gran tribulación. Ok, pero no solo ese versículo, hay otro versículo más que también me mandaron para decir que la iglesia no va a pasar la gran tribulación. Y ese versículo está en Primera de Tesalonicenses capítulo 1 y su versículo 9. Pero también me mandaron otro más el día de ayer, que está en Isaías, en su capítulo 26 y su versículo 20. Ok. Estos son uno de los 3 versículos que me enviaron el día de ayer estos amigos para decir que la iglesia no va a estar en la gran tribulación. Pero dejemos que Dios hable a través de esos versículos y miremos detenidamente estos versículos, no con la carne, sino con la revelación del Espíritu Santo de Dios. Ok, vamos a estudiar primeramente Apocalipsis capítulo 3 versículo 10. Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis capítulo 3 versículo 10. Ok, dice la Biblia de esta manera: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Está hablando de alguien que guardó la palabra, que vivió el evangelio, no un medio sancochado, no un medio apestoso a Cristo y apestoso a diablo. No, está hablando de alguien que guardó la palabra. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, dice Cristo, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Señor Don Hugo Albornoz, aquí está su sorpresa y su colmo y su pecadera de hígado, que el versículo claramente dice: guardaré. Yo quisiera, mi amigo Hugo Albornoz, o yo creo que usted quisiera que este versículo dijera: y te sacaré. Pero desafortunadamente puedes leer la Biblia la Septuaginta, puedes leer la Biblia la Pechita, que es la Biblia aramea, o sea, el idioma que Jesús hablaba, la aramea traducida al español. Si quieres también puedes leer la Biblia Dios habla hoy, o puedes leer cualquier tipo de Biblia. Y desafortunadamente para ti, mi amigo Hugo Albornoz, el texto está diciendo: y te guardaré, no está diciendo te sacaré. ¿Qué significa te guardaré? El estudio, según el diccionario secular, no diccionario bíblico, sino el diccionario secular, la palabra guardar significa cuidar, también significa proteger. Eso es lo que significa la palabra guardar. Y no te estoy buscando esa palabra en un diccionario bíblico, porque si lo buscamos en un diccionario bíblico podemos forzar que diga lo que yo quiero que diga. Lo estamos buscando en un diccionario secular, porque el diccionario secular no se hace ni al evangelio, ni al catolicismo, ni se hace a lo que tú quieras, ni a lo que yo quiera. El diccionario secular se hace a la razón de la palabra, el significado, la raíz de la palabra. Y te tengo esa mala noticia, Hugo Albornoz. Dios no está diciendo que va a sacar a la iglesia. Dios te está diciendo que va a guardar a la iglesia. Porque si hay promesas en la Biblia, es que nadie nos puede tocar y nadie nos puede arrebatar. Porque Dios y Cristo Jesús prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ni el diablo, ni los demonios, ni la muerte, nadie tiene poder ni potestad contra la iglesia, porque la promesa de Dios y de Cristo es: te guardaré en la prueba que viene. Amigo Hugo Albornoz, ojalá y te conviertas con esta palabra, ojalá y saques todas tus ignorancias de tu cabeza, y perdona si un muchacho te está corrigiendo, perdona si un muchacho te está llamando la atención, pero tal vez de aquí en unos 20 años tendré mi cabecita blanca para que ya no me llames muchacho. Ok, entonces ya te tengo 2 sorpresas, Hugo Albornoz, Diego
Sica, no sé cómo te llamas, pero bueno, por ahí vamos. Entonces, amigo, lo siento mucho, estás mal en tu teología. Dios está diciendo, pero más adelante te voy a explicar por qué Dios va a guardar a la iglesia. Más adelantito te voy a explicar más a profundidad este versículo. Te voy a leer el otro texto, Primera de Tesalonicenses. Ok. ¿Sabes por qué mi amigo Hugo Albornoz no quiere darte a torcer la mano? Por la soberbia que tú tienes, por el orgullo que tú tienes. Porque si fueras una persona humilde, recibiría los consejos de la palabra. Pero bien dice la Biblia que el sabio, entre más se le aconseja, más sabio se vuelve. Pero el necio no se puede aconsejar. Vamos a ver. Por aquí tenía ese texto. Capítulo 1, versículo 10. No es Tesalonicenses 1:9, sino es 1:10. Ok. 1:10. Pero vamos a leer ese capítulo de la Biblia. Y a esperar de los cielos a su Hijo, que es Cristo, al cual resucitó de los muertos, Jesús, quien nos librará, escucha, animal irracional, nos librará de la ira venidera. ¿Qué le está diciendo Pablo nuevamente? Nos librará, y librar significa igual a guardar. Escucha, animal irracional. Está fácil la palabra. ¿Por qué no quieres entender? No está diciendo Dios que nos va a sacar de la ira que viene. Está diciendo que nos va a librar. Yo creo que tú has estudiado un poquito más que yo, y eso no nos vamos a negar. Pero sabes, amigo Hugo Albornoz y Diego Sica, por ahí vamos, sabías perfectamente que todo lo que es, todos los salmos se le llaman, a todos los salmos se le llaman, se me ve esta palabrita, a ver hermano si alguien me ayuda. Ándale, ahí estamos, gracias hermano. Todos los salmos, buen maestro de la Biblia, escatólogo, cristólogo, como usted le quiera llamar, sabe perfectamente que todos los salmos son mesiánicos. ¿Por qué se le llama mesiánico a los salmos? Porque todos los salmos hablan y señalan y apuntan al Mesías, que es Cristo Jesús. ¿Y sabías que la mayor parte de salmos son escatólogos? ¿Sabías que la mayor parte de los salmos son escatólogos? O sea, te hablan del futuro. Ahora entiendes por qué el Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Ojo, Él te librará. Escucha bien, animal irracional. Él te librará. ¿De quién? De la peste destructora, del león. De todo te librará. Pero ¿cuándo Dios nos va a librar? Cuando seamos un pueblo recto, un pueblo íntegro, un pueblo que no se haga con el mundo ni con los demonios. Esto está sabroso. Y me llama la atención que dice el Señor Hugo que no hay ni un versículo en el Nuevo Testamento donde lo argumente. Qué raro, ¿estás ciego, amigo? ¿Estás muerto? ¿Qué te pasa? Bueno, ojalá y esta palabra te despierte. Entonces, no solo eso, tenemos otro texto más, que son los que ellos me enviaron para decir que la iglesia no va a estar en los tiempos de tribulación. Isaías capítulo 26 y su versículo 20, pues lo vamos a leer. Vamos a hacer el favor a los muchachos de leer este precioso texto de la Biblia. Capítulo 26 y su versículo 20. Dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos. No está diciendo entra al cielo. ¿Estás oyendo, ignorante? Entra a tus aposentos. ¿Qué es un aposento? Es un cuarto, no es el cielo. Si Isaías hubiera dicho: anda, pueblo mío, métete al cielo, ya la tienes hecha, Albornoz. Pero no está diciendo métete al cielo, está diciendo enciérrate en tus aposentos. ¿Y qué es un aposento? Es un cuarto. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos y ciérrate a ti tus puertas. Escóndete un poquito
un poquito escóndete por un momento en tanto que pasa la indignación. Aleluya. Ay, ay, ay. Este capítulo de Isaías lo podemos argumentar más con Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24 lo podemos argumentar mejor este texto. Bendito sea Dios. Mateo capítulo 24 y versículo 16, cuando Cristo dijo que corran, escapen, escóndanse. Jesús le está diciendo al pueblo que escape. Entonces aquí podríamos tomar este texto para decir que nos escondamos, que nos guardemos un poquito mientras pasa la indignación. ¿Qué más puedo hacer por ustedes, muchachos? Me estuvieron llamando muchos para decirme que le pidiera perdón al pueblo, y eso jamás. El día de ayer escuchaba cómo este señor don Diego Osica, Animal, no sé cómo se llama de apellido, estaba diciendo que él lleva 3 semanas o 2 semanas para estudiar un tema como esto. No, mi amigo, ¿cómo te vas a llevar 1, 2, 3 semanas para estudiar un tema? ¿Por qué la gente estaba contenta conmigo como todos ustedes? Porque nunca había tocado un tema como este. ¿Por qué no lo había tocado? Porque gracias a Dios, y no lo digo por jactancia, porque vive Dios que no me quiero jactar, pero llevo aproximadamente 5 años, no 1 semana como dijo este señor, ni tampoco 2 meses. Llevo aproximadamente 5 años estudiando detenidamente este mensaje, y no había querido predicarlo porque no quería cometer errores escatológicos, cuyos errores me puedan costar, si fuera posible, la salvación. Pero ¿por qué tener miedo si Dios nunca se ha equivocado en su palabra? Ahora bien, ¿cuál es el otro texto que están tomando? Y aquí les terminamos de aplastar la cabeza a todas estas víboras, hijas del diablo. Aquí les terminamos de aplastar la cabeza. ¿Cuál es el texto que están tomando ellos para decir que la iglesia no va a pasar la gran tribulación? Y están tomando este texto hablando del arrebatamiento. Quiero aclararles esto: nunca dije yo que no creía en dicho arrebatamiento. Sí creo en el arrebatamiento, y estoy seguro que nos vamos en el arrebatamiento. Para todos ustedes, acusadores, hijos del diablo, que un día dijeron que yo había negado el arrebatamiento, nunca he negado el arrebatamiento. Me paro firme, me paro en las palabras que he dicho, y siempre retengo lo que he dicho. Creo en un arrebatamiento, pero eso sí, no creo como ustedes en un arrebatamiento secreto. ¿Cuál es el arrebatamiento secreto para ustedes? Que está ahorita la gente y ¡fum! Se fue, y ¿dónde está? Y se lo llevó, ¿quién se lo llevó? Y hasta sacaron una alabanza de la gran tribulación. ¿Cuál es el versículo que toman para decir que nos vamos en un arrebatamiento y que después viene la segunda venida de Cristo? No quisiera mencionar estos tipos de... ¿cómo quisiera decirte? No quisiera mencionar estos nombres de los institutos de donde yo he estudiado teología, pero estudié en Guatemala en un instituto muy reconocido a nivel nacional e internacional, y a mí me habían enseñado, porque déjame que te aclare tantito, hay 3 formas de pensar según la escatología. Algunos creen que la iglesia se va antes del anticristo, otros creen que la iglesia se va a mediado de la tribulación, y otros creen que la iglesia se va después. Son 3 formas de pensar, pero de esas 3 formas de pensar tiene que ser una la verídica, una la verdadera. Y a mí me habían enseñado en otros institutos que una cosa es el arrebatamiento y otra cosa es la segunda venida de Cristo. Eso a mí me lo habían enseñado y lo creí por algún tiempo, pero seguí estudiando más escatología, seguí estudiando hasta llegar a una conclusión. Y ustedes que dicen que la venida de Cristo es un evento y que el arrebatamiento es un evento y la segunda venida de Cristo es otro evento, con el mismo versículo que ustedes están predicando, les voy a poner la soga en el cuello. Escuchen, animales. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y su versículo 13. Ese es el texto más común y más corriente que muchos usan para hablar de un arrebatamiento. Y sí, no lo descartamos, ahí Pablo nos habla de un arrebatamiento, pero
Miremos mejor que Pablo nos enseñe escatología, obvio, inspirado por el Espíritu Santo. Pero antes de que entremos en esto, yo quiero que tú que estás ahí en tu casita, a lo mejor tienes hasta una cerveza o un tu cigarro ahí fumándote, no sé qué estás haciendo, yo quiero que me hagas un gran favor. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y su versículo 13, ahí hay unas letras negras, hay un encabezado en ese texto. ¿Qué dice según tu Biblia en ese encabezado? ¿Qué dice según tu Biblia? No te preocupes, te lo voy a escribir ahí. Para fortuna, en ese encabezado dice: ustedes solitos se pusieron la soga en el cuello. Porque ustedes me están enseñando y están enseñando que el arrebatamiento es una cosa y la segunda venida de Cristo es otra cosa. Pero el texto que ustedes están tomando, el mismo texto les va a sacar a luz todos sus chirajos y los va a dejar bailando como prostituta en la calle. Porque el mismo encabezado está diciendo la venida del Señor Jesús. ¿Qué hacemos, amigo? ¿Qué hacemos con ese texto? Pero te lo voy a leer tranquilito, tranquilito. Tú ahí tranquilito, ojalá y no te pegue un derrame porque te va a ir más peor. Mejor ahí tranquilito, no te enojes. Ok, yo te lo voy a leer. Tampoco queremos, hermanos, hablando del apóstol Pablo, uno de los mejores escatólogos. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Quiénes son los que duermen? Los que ya se nos adelantaron, los que ya murieron. Ok, acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los que no tienen esperanza? Los que murieron sin Cristo o los que murieron medios cristianos, ellos no tendrán esperanza. Lo termina de complementar el profeta Daniel en su capítulo 12 y su versículo 1 en adelante, cuando Daniel dice que en aquel día muchos de los que duermen, porque no todos vamos a morir, habrá un grupo que cuando Cristo venga estaremos vivos. Pero está diciendo el profeta Daniel, se pone de acuerdo con Pablo y se pone de acuerdo también con Juan en Apocalipsis, donde aquí dice Daniel: porque muchos de los que durmieron en el polvo de la tierra, unos serán despertados para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Quiénes son esos que van a despertar para vergüenza? Son los que no tienen esperanza, que nos está hablando el apóstol Pablo. Pero sigamos con esto, está interesante. Capítulo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Ahí viene: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, ojo, hasta la venida del Señor. Escuchen, animales, no dice hasta el arrebatamiento, dice hasta la venida del Señor, porque la venida del Señor es igual con el arrebatamiento que tendremos. No son dos cosas diferentes como muchos dicen. No es que el rapto es una cosa y otra cosa sea, como dicen ellos, que el arrebatamiento es una cosa y la segunda venida es otra cosa. Aquí Pablo te está desenmascarando y te está diciendo que los que no morimos, sino que estamos con vida, estaremos vida esperando al Señor Jesús. ¿Y ahora qué vas a hacer con ese texto? ¿Ahora qué le vas a decir a la gente que tienes engañada por muchos años? ¿Ahora qué vas a hacer con ese texto? Pero no solo eso, en ese mismo texto dice: los que queremos hasta la venida del Señor. Escucha, hasta la venida del Señor, porque estamos viendo que no es que el arrebatamiento es una cosa y la segunda venida de Cristo es otra cosa. Es el mismo evento según el texto que tú lees. No vamos a descartar eso. ¿Y qué podemos hacer? Pero hay una sorpresa más en ese texto. Dice: no precederemos a los que durmieron. Bendito sea Dios. No precederemos a los que durmieron. ¿Qué significa que no vamos a preceder? Significa que ninguno se va a adelantar. Significa que nadie se va a ir primero y después se va otro. ¿Qué pasó, mis amigos? Pablo te está enseñando el texto que tú has tomado para enseñar mentira. Ahora ese mismo texto
te está refutando tus mentiras. Aleluya. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, no dice que los que ya, los que vivimos, los que hayamos quedado, porque habrá gente que estará viva. No todos van a estar muertos, habrá gente que estará viva. Que yo esté vivo, no lo garantizo, pero sí hay garantía, según la Biblia, que cuando Cristo venga, habrá un grupo que estará muerto, pero habrá un grupo que todavía estará vivo. Seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor Jesús. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Ay, ay, mis amigos, se les terminó su circo, se les terminó sus payasadas. Hubo alguien que tenía que desenmascararlos a todos ustedes. Dios tenía que levantar a alguien, porque Cristo lo profetizó. Si ustedes no hablan, las piedras van a hablar. Y antes de que Cristo levante a una piedra, mejor me levanta a mí. Antes de que Cristo levante a una piedra, mejor te levanta a ti o me levanta a mí. ¿Qué más seguimos con esto? Vamos a ver. Ok, vamos a ver algo más importante. Ayer el señor Diego Sig dio un versículo. Ya creo que ya me aprendí el apellido, Sig. Bueno, Sig en inglés es una palabra, Sig, que en inglés significa enfermo. Y está bien enfermo, amigo. Si no sabías que esa palabra Sig es una palabra en inglés, Sig es enfermo. Y sí está bien enfermo. Y si no, búscalo en el diccionario bíblico, en el diccionario de inglés, y vas a ver que Sig significa enfermo. Estás bien enfermito, pero que Dios te sane. Ok, vamos contigo, Diego enfermo, o sea, Diego Sig. Te voy a responder con el mismo texto que tú diste ayer. Ayer tú leíste un versículo en Mateo capítulo 24, versículo 21. Ok, pero para que entremos en lleno en eso, yo no entiendo si tú también, bueno, ya entendí porque estás enfermo, porque eres Diego Sig, estás enfermo. Yo creo que los que están en Estados Unidos me están entendiendo que sí, es alguien que está enfermo. En el capítulo 24 y versículo 3 de Mateo, hay unas letras en el encabezado que dice, señales antes del fin. Es decir, que lo que vamos a leer, Mateo capítulo 24 hasta el versículo 28, son señales. Ahora, del capítulo 24 al versículo 29, ahí ya viene Cristo. Del capítulo 24 al 28, solamente son señales antes de que Cristo venga. Después del 29, ya aparece nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a ver qué bonito está esto. En el capítulo 24 y su versículo 21, que leyó ayer este señor Diego enfermo, dice, porque habrá entonces gran tribulación. Cristo todavía no ha venido. Estamos leyendo señales antes del fin. Yo me imagino que este Diego enfermo quisiera borrar ahí eso, pero no vas a poder, amigo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Pero no está diciendo que Cristo ya vino. Ahí estamos viendo señales antes del fin. Desde el capítulo 24, versículo 3, Jesús dio un montón de señales. Los discípulos se le acercan y le dicen, Señor, dinos qué señales harán antes de tu venida y del fin del mundo. Los discípulos fueron sinceros. Ellos querían saber cuándo Cristo iba a regresar por segunda vez. Los discípulos estaban interesados en saber cuándo Cristo iba a regresar. Y se le acercan y dicen, Señor, dinos qué señales habrán de tu venida y del fin del mundo. Jesús fue ahí donde esa buena pregunta, de una buena pregunta sale una buena respuesta. Y Jesús le responde a sus discípulos y les dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad, que nadie los engañe. Y es lo que usted, señor Hugo Albornoz, usted, Diego enfermo, es lo que han hecho por mucho tiempo, engañar a la pobre gente. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo,
yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin todavía, solamente es un principio. 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes, hambres y terremotos en diferentes partes de los lugares. Estamos viendo tantas pestes, terremotos en otros países, hambres en otros países, pero esto no está diciendo que ya es el fin. Esto está diciendo que son señales antes de que Cristo venga por su pueblo. Y todo esto será principio de dolor. ¡Qué lindo! Entonces os entregarán a tribulación. Empieza la tribulación. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. ¿Cómo es que tú no quieres sufrir, mi amigo? ¿Cómo es que el apóstol Pablo tuvo que ser sacrificado por causa de Cristo y por el Evangelio? ¿Cómo es que Juan el Bautista tuvo que ser sacrificado, que le cortara la cabeza por amor a Cristo y por amor al Evangelio? ¿Cómo es que a Esteban lo mataron a pedradas por causa de Cristo y por amor al Evangelio y por amor a nosotros? ¿Cómo es que tú no quieres sufrir nada? ¿Cómo es que tú te quieres ir como una señorita quinceañera para el reino de los cielos sin que nadie te diga nada, sin tener ningún sufrimiento en esta tierra? Estás mal, amigo, estás mal, estás mal. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero luego dice el 13, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y perseverar no significa congregarse. Perseverar significa mantenerse constante hasta la muerte. Eso fue lo que Dios le dijo a aquel pastor de Apocalipsis: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida eterna. ¿Pero a quiénes? A los que seamos fieles hasta la muerte. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ojo, aquí nuevamente se les termina su circo. ¿Qué me está diciendo Cristo en el capítulo 24, versículo 15? Oigan bien, hijos del diablo, escuchen bien esta palabra. 15. Por tanto, cuando veáis, ¿y cómo la iglesia va a ver si ya va a estar en el cielo? A ver, explícame eso. ¿Cómo es que la iglesia va a ver si ya está en el cielo? Ni modo que lo va a estar viendo con lupa, con largadura, ¿o con qué lo va a ver? ¿O lo va a estar viendo en el Facebook? ¿O cómo lo va a ver? A ver, explícame. Jesús te está diciendo: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. ¿Cuál es esa abominación que habló el profeta Daniel en el capítulo 7 de Daniel? Está hablando del anticristo que vendrá a sentarse al lugar santo. ¿Cuál es el lugar santo? El templo que va a ser construido en Israel. Entonces dice Cristo: cuando veáis la abominación desoladora. ¿Quién es la abominación desoladora? El anticristo. ¿Y cómo es que Cristo me está diciendo cuando veáis, si se supone que ya estoy en el cielo? Y para terminar tu changado, ya escuchaste que Israel y los gentiles no son dos pueblos diferentes. Ya escuchaste, porque alguno podrá decir: ah, pero quien va a ver al anticristo solo de Israel. Estúpido, Dios ya te dijo que Israel y los gentiles es un solo pueblo. Yo creo que muchos cristianos ahorita están contentos porque todos estos demonios están quedando aplastados con la palabra. Pero creo y entiendo que habrá muchos pastores que dejarán la ignorancia y se meterán a la verdad. Bendito sea Dios. Por tanto, cuando veáis, Hugo, ¿cómo vas a ver al anticristo si ya vas a estar en el cielo? A ver, Diego enfermo, ¿cómo vas a ver al anticristo si ya vas a estar en el cielo? Explícale eso a la gente. Ah, no, es que eso es para Israel. Dijo el diablo maricón, estás entendiendo que Israel y los gentiles es un solo pueblo. ¿Qué más puedes hacer ahí? ¿Qué más puedes hacer ahí? Arranca esos 3 versículos de la Biblia. Arranca Efesios 2, 12 al 18. Arranca Gálatas 3, 28. Agarra el Evangelio de Juan, capítulo 10, donde ya no son dos pueblos, es un solo pueblo. No es que Dios va a hacer un trato con Israel y un trato con los gentiles. Mentira, porque es un solo pueblo para Dios.
Me llamó un pastor de Honduras, y no voy a mencionar nombre porque todavía lo sigo respetando, pero si sigue poniendo el brinco, también me lo llevo con pinta. Me llamó un pastor de Honduras y me dijo: pastor, es que todo el pueblo de Honduras se está volviendo su enemigo. Escrito está, Pablo dijo: me hice sus enemigos solo por decirle la verdad. Y aunque tu padre y tu madre te dejaren, Jehová con todo te recogerá. Si a Cristo no lo mató la gente de afuera, a Cristo lo mataron los mismos ancianos. ¿Quién vendió a Cristo? Sus mismos discípulos. ¿Quiénes lo traicionaron? Sus propios discípulos. Ahora, ¿qué espero yo de la gente? ¿Qué espero yo de la gente? Cuando veáis la abominación desoladora, eso lo encontramos en Daniel, en su capítulo 7. Bendito sea Dios. Daniel capítulo 7. Alabado sea Dios. Daniel 7, 20, 21. Encontramos ese pasaje del anticristo que vendrá y se sentará en el lugar santo, que es el templo de Dios. Pero aún ese templo no está construido. Si tú entras a Google o por ejemplo vas a Israel, lo único que existe son los muros de los lamentos. ¿Cuáles son esos muros de los lamentos? Donde estuvo construido el segundo templo, donde ahora los israelitas ahí están los judíos, clamando y orando, pidiendo que el Mesías venga, pidiendo que Yeshua llegue por su pueblo, pidiendo que Yeshua, que el Mesías venga. Ahí están los judíos. Y es ahí donde están los muros ahorita, donde está el templo que fue destruido, los muros de los lamentos. Es ahí donde se va a construir el tercer templo, donde vendrá el anticristo y se sentará. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Son estudios tan preciosos que yo quisiera pasar toda la noche, pero ahora yo te voy a dar otro texto más donde la iglesia sí va a estar. Te voy a dar un texto más y ya te terminé tu changarrito, tu locurita de decir que Israel es una cosa y los gentiles es otra cosa. Ok. Primera de Tesalonicenses. Perdón, es segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1. Segunda carta de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1. Ojo con esta palabra. Está claro, más que el agua, este texto. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, no está diciendo arrebatamiento, dice la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque ya vimos que arrebatamiento y segunda venida es el mismo evento. Ok, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente. Y es lo que la gente ha hecho, se ha dejado mover por su manera de pensar. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu ni por carta, como que si fuera muestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Y el día del Señor es el arrebatamiento, es lo mismo, es lo mismo. 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Quién no va a venir? ¿De quién está hablando Pablo? Porque no vendrá. ¿Quién no va a venir? Porque no vendrá Cristo. Porque no vendrá Cristo. Porque no vendrá, ¿qué dice? Porque no vendrá. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Cuál es una de las señales que Pablo me está dando antes de que Cristo venga? Primero, antes de que Cristo venga, primero viene la apostasía y luego dice la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es ese hombre de pecado, hijo de perdición? Ese es el anticristo. Pero Pablo me está diciendo claramente que Cristo no va a venir sin que antes venga la apostasía y el anticristo. Ahora yo me atrevo a decirte que sí, estamos en tiempos de apostasía. ¿Por qué crees que existe Harold Mota? ¿Cómo se llaman estos marihuanos, hijos del diablo borrachos que cantan ranchera? ¿Cómo se llaman? Oscar Ovidio. ¿Cómo se llaman nosotros? A ver, muchachos, no tengan miedo ustedes, ayúdenme. Byron Juárez. ¿Por qué cree que existe todo ese basural del diablo y ahí están dentro de las iglesias? ¿Por qué cree que existe? Porque está
en tiempo de apostasía. Claramente la palabra apostasía significa apartarse, desviarse o rebelarse. Eso significa la palabra apostasía. ¿Por qué crees que muchas iglesias celebran Día de la Madre, el Día del Pastor, el Día de la Biblia, el Día del Niño, Baby Shower, Halloween y cuánta locura? ¿Por qué crees que existe todo eso? Porque estamos en tiempos de apostasía. Pero después de la apostasía viene el anticristo. 4. El cual se opone y se levanta contra todo objeto que se llama Dios o es objeto de culto. ¿Quiénes son los que le hacemos culto a Dios? ¿Acaso no somos nosotros? ¿Y qué me está diciendo el texto? Que el anticristo no va a permitir que se le haga culto a Dios. El anticristo no va a permitir que se le adore a Dios. El anticristo lo único que va a querer es que usted y yo le adoremos a Él. Pero es ahí donde lo que dijo Daniel, lo que dijo Cedrac, Mesach y Abednego: aunque nos mates, rey, pero nunca doblaremos nuestras rodillas delante de tu imagen. ¿Acaso no estuvo dispuesto Cedrac, Mesach y Abednego a entrar al horno de fuego? ¿Acaso no estuvo dispuesto Daniel a ser metido en un pozo de leones solo por no adorar una imagen? ¿Y ahora? ¿Y tú te quieres ir así de señorita para el cielo? ¿No quieres pagar un precio? ¿No quieres verdaderamente sentir lo que es la verdadera adrenalina del Evangelio? ¿Sufrir por causa de Cristo? Si Él dio la vida por ti, los apóstoles dieron la vida por el Evangelio y por Cristo. ¿Y ahora qué tú esperas? ¿Que te vayas al cielo así de bonito? Al menos que la muerte te sorprenda. Gloria a Cristo. Al menos que tu corazoncito deje de palpitar, ya la hiciste. Pero te digo lo mismo que te dije en la mañana. Te voy a decir lo mismo que te dije en la mañana. ¿De qué sirve que no mires al anticristo si vas a morir en pecado y te vas a ir al infierno? ¿De qué sirve que te llenes la boca de decir: yo no lo voy a ver al anticristo? Sí, y tal vez no lo vas a ver porque te vas a morir hoy o mañana. Pero ¿de qué sirve que no lo mires si vas a morir en adulterio, vas a morir en fornicación, vas a morir de borracho, vas a morir de idólatra, de mentiroso, de sinvergüenza? ¿De qué te sirve que no lo mires si te vas a ir al infierno? Está bien que no mires al anticristo porque te vas a morir, pero que tu salvación esté segura que te vas a ir al reino de los cielos. Que tu salvación esté segura que cuando sea el trompetazo tú te levantas y te vayas al reino de los cielos. Capítulo 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Ojo, ¿qué es lo que detiene ahorita a Cristo? Al anticristo. Porque aquí hay dos cosas, dice: ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Mucha gramática en ese versículo. Ahora sabéis lo que lo detiene. Me está hablando de lo que lo detiene. Ok, lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay alguien que lo detiene. Hasta que Él a su vez se ha quitado de en medio, entonces se manifiesta. Mire para acá. Primero dice Pablo que lo detiene. Hay algo que lo detiene y alguien que lo detiene. O sea, lo y alguien son dos palabras distintas. ¿Quién es ese lo que lo detiene? Ese lo que lo detiene es el tiempo. ¿Quién es ese alguien que lo detiene? ¿Quién es ese alguien? Es Cristo el que lo detiene. Alguien dijo es el Espíritu Santo. Otro dijo es la iglesia que lo detiene. No es ni la iglesia ni el Espíritu el que lo detiene. Es Cristo el que lo detiene. ¿Dónde yo puedo argumentar eso? Apocalipsis capítulo 5 versículo 1 y Apocalipsis capítulo 6 versículo 1. En el capítulo 5 versículo 1 Juan está llorando en la visión porque no hay quien sea digno de abrir el rollo. No hay ningún digno de abrir el rollo. Y Juan llora porque no hay quien abra ese rollo. De repente aparece el Cordero, el que fue inmolado en la cruz del Calvario. Ese alguien es Cristo Jesús. Él es el único que tiene el poder de desatar los sellos. Y dice que cuando desata los sellos, inmediatamente sale el anticristo. En su Biblia dice un
un caballo blanco con un jinete que le monta. Y muchos creen que ese caballo blanco que le monta es Cristo Jesús. Ese no es Cristo Jesús. Es cierto que viene en caballo blanco, viene con vestidura blanca, pero ¿por qué viene de blanco? Porque Él viene haciéndose pasar como Dios. Él viene pretendiendo ser Dios. Por eso viene con vestidura blanca. O sea, fingiendo una santidad, fingiendo una rectitud, fingiendo una pureza. Aleluya. Ay, bendito sea Dios. Pero te voy a dar un texto más. ¿Quiénes son esos 4 caballos? Ezequiel capítulo 14, versículo 21. El mismo profeta Ezequiel nos va a ayudar a ver quiénes son esos 4 caballos. No creas que son caballos literales. Apocalipsis casi todo es figura, casi todo es prototipo, casi todo es figura. Ezequiel capítulo 14, versículo 21. ¿Quiénes son esos 4 caballos de los que Juan habla en Apocalipsis capítulo 6? Bendito sea Dios. Ezequiel 14, 21 dice la palabra de esta manera: por lo cual así ha dicho Jehová el Señor, cuánto más yo enviaré contra Jerusalén, ojo, contra Jerusalén, mis 4 juicios terribles. O sea, los 4 caballos representan 4 juicios terribles. 4 juicios terribles. Primer juicio, espada. ¿Qué es lo que trae el anticristo? Espada, que es autoridad. Hambre, fieras y pestilencias para cortar de ella hombres y bestias. Necesito borrar algo aquí. Necesito escribir más. A ver, hermano, yo creo que ya enfocó todo eso. Yo creo que la gente ya lo tiene, pero vamos a borrar porque necesito escribir algo más. Bendito sea Dios. De repente alguien nos dona un pizarrón por ahí. Este ya no sirve. Ok. Ahora sí. Esto es donde se pone emocionante para la iglesia. El año pasado me llamó mi amigo Hugo Albornoz, me llamó por teléfono, supuestamente para corregirme, supuestamente para darme enseñanzas, y mi amigo Hugo Albornoz me dio un versículo de la Biblia, no sé si él se recuerda, pero se lo voy a recordar. Me dio el capítulo 4 de Apocalipsis, cuando Dios le dice a Juan: Juan, sube, ven y mira. Y él dice que cuando Dios le dice: Juan, sube, ven y mira, dice que Juan es prototipo de la iglesia. Y que cuando Dios le está diciendo a Juan: sube y mira, supuestamente él ahí es donde la iglesia es arrebatada. Y me decía mi amigo Hugo de que del capítulo 4 en adelante de Apocalipsis ya no existe más el nombre de iglesia. Ya no aparece el nombre de la iglesia. Ahora, te voy a hacer una pregunta. La pregunta que te quiero hacer es esta: ¿quién es la esposa de Cristo? A ver, señor Hugo, a ver, señor Diego enfermo, ¿quién es la esposa de Cristo? A ver, dime, ¿es Israel o somos los gentiles? ¿Quién es la esposa de Cristo? Pero como ya te monté tu circo y tu teatro y ya te enseñé conforme a la Biblia que ya no son 2 pueblos, sino son un solo pueblo, de seguro tú me vas a responder que la esposa de Cristo somos nosotros, la iglesia. Y hasta ahí te doy un like y te felicito, porque así somos nosotros, la novia de Cristo o la esposa de Cristo, que es la iglesia. Ok, si somos nosotros la esposa de Cristo, ¿por qué en el último libro de Apocalipsis o en la última hoja de Apocalipsis, en su capítulo 17 de Apocalipsis capítulo 22, y versículo 17, es la última hoja de Apocalipsis? Si tú dices que nosotros somos la esposa, ¿por qué la esposa sigue llamando al esposo? Pero te lo voy a leer. Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Porque tú me dijiste, señor Hugo, tú me dijiste que la iglesia ya no aparece en Apocalipsis. Tú me dijiste que la iglesia solo aparece en el capítulo 4. Pero yo te voy a mostrar que sí aparece.
capítulo 22, versículo 17 dice: y el espíritu y la esposa dice: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Cómo es que tú dices que la iglesia ya no aparece, sino solo en el capítulo 4? ¿Por qué aquí en el capítulo 22, versículo 17, todavía la esposa y el espíritu están llamando que venga el esposo? A ver, señor Hugo, explícame eso. Solo falta que tú digas: no, es que eso es Israel. Bruto, ya te enseñé que Israel y los gentiles somos lo mismo. Ay. Quiero darle una buena esperanza a mis hermanos cristianos. Apocalipsis capítulo 7. Vamos a leer más Apocalipsis. Muchos tienen miedo de leer Apocalipsis porque miran bestias y animales con cuernos y piensan que son literales. No todas son figuras. Algunos dicen: me da miedo leer Apocalipsis porque encuentro animales feos. Pero sí, todas son figuras, no son literales. Es una figura que Dios toma para poner ejemplos. Yo quiero argumentar esto porque yo creo que ahí habrán señores sabáticos que me están mirando, sabáticos y testigos del diablo, porque no son testigos de Jehová. Ustedes, señores sabáticos, ¿y quién es un sabático? Es el que no come cerdo, es el que no come cangrejo, pero le gusta estarle mirando nalgas y piernas a las mujeres. Ellos son los sabáticos, ok. Los señores sabáticos y los señores testigos de Jehová, ellos dicen que los 144,000 de Apocalipsis capítulo 7 versículo 1, ellos dicen que ellos son los 144,000. Pero si tú eres de los 144,000, yo te haría una pregunta: ¿de qué tribu eres tú? Porque los 144,000 que habla Apocalipsis capítulo 7 versículo 1, esos 144,000 son de Israel, porque el mismo texto dice que Dios saca 12,000 de la tribu de Judá, 12,000 de la tribu de Benjamín, 12,000 de la tribu de Aser y 12,000 de la tribu de no sé qué cosa. Total, que en total son 144,000 de la tribu de Israel. De Israel. Ahí sí directamente me habla de las tribus de Israel. Ahí no voy a decir que somos los gentiles, no, porque es directamente de Israel. Ok, pero ya en el 7, capítulo 7 y su versículo 9, ahora sí, Apocalipsis capítulo 7 versículo 9 dice la Biblia: después de esto miré, está hablando Juan, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie puede contar, de todas naciones. Escucha bien el artículo que se usa: naciones. Si Juan o Cristo hubiera dicho de toda nación, entonces yo creería que habla de Israel, pero dice naciones, y naciones equivalentes a familias, equivalentes a países. Como por ejemplo las Naciones Unidas, es una organización de Naciones Unidas. ¿Por qué se llama ONU? Porque son las organizaciones unidas, es decir, de cada país hay un representante en esa organización de Naciones Unidas. Y aquí no está diciendo nación, sino naciones. Una gran multitud, la cual nadie puede contar, de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas. Ahí vamos nosotros, porque nosotros no somos de la nación, somos podríamos decir, de pueblos o de lenguas o de tribu. Aleluya. Y estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropa blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero, al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor delante del trono, y de los ancianos y de los 24 seres vivientes, y se postraron en su rostro delante del trono y adoraron a Dios, y diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sea nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son?
¿Y de dónde han venido? 14. Escuchen. 14. Y yo les dije: Señor, tú lo sabes. Y el Señor me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación. Y no que no vamos a estar en la gran tribulación. Y no que no vamos a estar. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y han emblanquecido en la sangre del Cordero, que solo la sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos de pecado. Aleluya. Capítulo 13 de Apocalipsis, un versículo más y ahora creo que vamos terminando con esto. Apocalipsis capítulo 13, versículo 7. Apocalipsis capítulo 13, versículo 7. Y se le permitió hacer guerra. ¿De quién está hablando ahí? Del anticristo. Y se les permitió hacer guerra contra los santos, no dice contra el pueblo de Israel. Y así dijera Israel, ya vimos que Israel y los gentiles somos un solo pueblo, pero ahí me está diciendo a los santos. ¿Y quiénes somos los santos? Los que vivimos la palabra, los que hacemos la voluntad de Dios, los que fuimos lavados con la sangre del Cordero, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y se les permitió hacer guerra contra los santos. ¿Y qué dice? Y vencerlos. Aleluya. Vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Ahora sí, me habla de nación, no naciones, sino nación, que es Israel, pueblo, naciones y tribus. Ahí estamos nosotros. Yo le preguntaba a Dios y le decía: Señor, ¿cómo es que el anticristo nos va a vencer? ¿Cómo es que el anticristo nos va a vencer? Eso no cabía en mi cabeza. Yo le preguntaba: Señor, ¿cómo es que nos va a vencer? Pero Cristo ya lo había profetizado. Mi Cristo ya lo había profetizado. Capítulo 10, versículo 39, Cristo lo profetizó. 10:39. El que haya su vida, la perderá. Y el que la pierda su vida por causa de mi nombre, dijo Cristo, la hallará. Cuando el diablo logró aparentemente matar a Cristo y llevarlo a la tumba, estoy seguro que Satanás y los demonios hicieron fiesta, porque pensando que con la muerte de Cristo él ganaba una batalla más. Sin embargo, él no sabía que con la muerte de Cristo Satanás iba a perder la victoria, porque Cristo iba a levantarse de los muertos y, como dice Colosenses, lo iba a publicar públicamente, la victoria de Cristo Jesús. Cuando venga el anticristo y nos venza, lo que va a vencer es este pellejo viejo, esta carne vieja. Pero Cristo también lo profetizó: no temáis a los que matan el cuerpo, porque nada más pueden hacer. Porque si matan este cuerpo, matan el cuerpo, pero mi alma no muere. Mi alma en ese momento pasa al trono de la gracia, que es en Cristo Jesús. ¿Cuál es el miedo a morir por Cristo? ¿Cuál es el miedo a entregar la vida por Cristo? Si los apóstoles lo hicieron. Ellos murieron por causa de Cristo. Ellos dieron su vida por causa de Cristo. ¿Por qué tú no quieres padecer? ¿Por qué tú no quieres padecer por causa de Cristo? Y ese capítulo 13, versículo 17, también lo profetiza Daniel. Daniel lo profetiza en el capítulo 7, versículo 21. También lo profetiza Daniel en el capítulo 12, versículo 13. Pero más lo vamos a leer. Porque Daniel y Apocalipsis, muchos maestros de la Biblia, a Daniel le han puesto como nombre el Apocalipsis menor. Porque lo que dice Daniel, lo dice Apocalipsis. Y lo que dice Apocalipsis, lo dice Daniel. Y lo que dice Daniel, lo dice Apocalipsis. Por eso muchos maestros de Biblia le han puesto a Daniel como el Apocalipsis menor. Qué bonito nombre. Daniel capítulo
vamos a leer el 7, 20 y 21. Daniel 7, 20, 21, unos versículos más y nos vamos para nuestra casita. Dice en el 20, 7, 20 de Daniel: asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, está hablando de la bestia que tenía 10 cuernos, y del otro que había salido delante del cual había caído 3, y estaba asimismo, y este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. 21. Y veía yo cómo este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. 22. Hasta que vino el anciano de días. ¿Quién es el anciano de días? Es Cristo Jesús. Hasta que vino el anciano de días y se le dio juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron su reino. ¿Cuándo reciben el reino? En el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuándo es el arrebatamiento de la iglesia? La segunda venida de Cristo. Daniel compara a Jesús como el anciano de días, pero también lo dice Apocalipsis capítulo 12, Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, versículo 10 al 13. Daniel capítulo 12. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos precederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá. Si tú eres un impío no vas a entender esto, pero si eres un hijo de Dios vas a entender esto. Y los impíos no entenderán, pero los entendidos comprenderán, dice la Biblia. Y el único que nos hace comprender es el Espíritu Santo. 11. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, la abominación desoladora, habrá 1290 días, que equivale como a 3 años y medio. Bienaventurado el que espera y llega a 1335 días, que equivale como a 3 años y medio y un poquito más. 13. Y tú irás hasta el fin. ¿Hasta dónde va a llegar la iglesia? Hasta el fin. Y tú irás hasta el fin. Eso es lo que Cristo dijo: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y tú llegarás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin del día. ¿Cuál es nuestra heredad? El reino preparado. Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, dijo Cristo, ustedes también estén. Esas son las moradas que vamos a recibir, pero no a medio, sino hasta el fin del siglo. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Quiero concluir con esto. Iglesia amada, escuche bien lo que le voy a decir. Vienen pestes a esta tierra, según Apocalipsis. Viene la ira de Dios a esta tierra. Pero aquí es donde yo quiero comparar esto y decirte esto. Los juicios que vienen a la tierra no es para la iglesia. Los juicios, esto es lo que la gente no ha entendido. La gente piensa que los juicios son para castigar a la iglesia. No, no, no y no. Los juicios no son para castigar a la iglesia. Y esto es lo que no cabe en estos enfermos, en estos endemoniados. Piensan que los juicios que vienen es para castigar a la iglesia. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo a ti que los juicios o que la gran tribulación y los juicios son para castigar a la iglesia? No. Mira lo que dice Apocalipsis. ¿Para quiénes son los juicios? ¿Para quiénes son las enfermedades? Apocalipsis capítulo 9, versículo 4. Apocalipsis capítulo 9, versículo 4. Y se le mandó que no dañasen a la hierba. Está hablando de las trompetas, de las plagas, de los juicios que vienen a la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde ni alguna, ni a ningún árbol. Oiga esto, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. ¿Para quiénes son los juicios? Para los impíos, para los que no tengamos el sello de Dios. ¿Cuál es el sello de Dios? Pablo lo profetizó en Efesios. ¿Cuáles son los sellos de Dios? Las arras del Espíritu,
la garantía de nuestra salvación. Y entonces, ¿por qué la iglesia va a estar? Esa es la pregunta. Si los juicios no son para castigar a la iglesia, entonces ¿por qué va a estar a la iglesia? Muy buena pregunta. Si los juicios no son para castigar a la iglesia, sino para castigar a los malos, la pregunta es, ¿y entonces para qué va a estar la iglesia? Ahora se lo voy a leer. Ahí mismo, Apocalipsis capítulo 9. Perdón, Apocalipsis capítulo 13, versículo 7. Ahora te voy a explicar por qué es necesario que la iglesia esté. Apocalipsis capítulo 13, versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada muere. ¡Ojo! Aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Por qué Dios va a permitir que la iglesia esté? Para probar la fe de los santos. Qué fácil es ahorita decir, papito, te amo. Qué fácil es ahorita decir, papito, te quiero. Pero en aquel día vamos a ver si es cierto que tú vas a amar al Señor. Ahora sí, señor Hugo Albornoz. Ahora sí, señor Hugo Albornoz. Ahora sí te creo que está Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Ahora sí te creo que yo puedo usar Apocalipsis 3:10. Porque aquí, en el capítulo 9, versículo 4 de Apocalipsis, Dios le está diciendo los juicios: no me toquen a los que tienen el sello de... No me los toquen. ¿Por qué no me los toquen? Porque en Apocalipsis 3:10 dice Dios: yo te guardaré. Y ahí está la protección de Dios, que Dios le está diciendo los juicios: no me toquen a los que tienen el sello de Dios. Y no me toquen es equivalente a que Dios nos va a guardar en el juicio. Dios nos va a guardar para ese mundo pecaminoso que viene. Y Dios nos va a guardar que seamos fieles hasta la muerte. Ay. Termino con esto. Aquí es donde están engañados muchos pastores y con esto termino. Les voy a dar el último tiro de gracia. Mucho pastor dice lo que dice en Mateo 24:37: como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días de Noé, o como en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Y muchos creen y toman el ejemplo de Noé. Y muchos dicen que así como Noé entró en la barca y Dios destruyó aquel pueblo con diluvio, entonces ellos toman un ejemplo, que Noé es un prototipo de la iglesia y que Lot también es un prototipo de la iglesia. Discúlpame, mi amigo, pero la historia de Noé no es una parábola. La historia de Lot tampoco es una parábola. Fueron historias reales, de juicios reales que Dios mandó a la tierra. Porque si Noé y Lot, Sodoma y Gomorra fueran parábolas, yo te creería que Noé, Lot y todo esto es prototipo de la iglesia. Sí te creería, porque una parábola es algo que no es, pero que sí va a ser en el futuro. Y te voy a dar una parábola para con esto cerrar y enseñarte que la iglesia sí va a estar hasta el fin del mundo. Vamos a ver, última parábola. Porque como ustedes dicen que no es prototipo de la iglesia y que Lot también es prototipo de la iglesia, pero esa no fue parábola, esa fue una historia real. Ahora yo te voy a mostrar una parábola donde sí Cristo me va a decir que la iglesia va a estar hasta el fin del mundo. Y con esta parábola termino de dejar más enfermo al Diego enfermo. Capítulo 13 y su versículo 36 de Mateo, la parábola del trigo y de la cizaña. Esa sí es una parábola. ¿Qué significa la palabra parábola? Es un acontecimiento que en el momento no es, pero que sí va a pasar en el futuro. Y el trigo y la cizaña es un estudio escatológico de lo más claro que Cristo Jesús me enseñó. Pero lo vamos a leer. 13:36 de Mateo. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, o sea Jesús, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo.
La buena semilla son los hijos del reino. Y la mala y la cizaña son los hijos del malo. ¿Quién es el malo? El diablo. ¿Quiénes son? Entonces, ¿quiénes son los hijos del malo? Los hijos del malo son los hijos del diablo, pues. Ok. 39. El enemigo que le sembró es el diablo. La ciega, ojo, la ciega, el fin del siglo. Aleluya. ¿Cuál es la ciega? El fin del siglo. ¿Cuándo es el fin del siglo? La segunda venida de Cristo, que es igual al arrebatamiento de la iglesia. Ay, amigo, ojalá y te conviertas a Cristo y seas mi hermano. El enemigo es el que sembró, es el diablo, y la ciega es el fin del siglo. Los segadores son los ángeles. ¿No te parece conocido ese versículo? ¿No te parece conocido ese versículo? En el capítulo 24, versículo 29 al 31, cuando venga Jesús, dice que enviará a los ángeles a los 4 extremos de la tierra. 4 extremos de la tierra significa norte, sur, este y oeste, que es oriente y occidente. ¿No te parece conocido ese texto? De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin del siglo. Vuelve, repite, fin del siglo. ¿Y cuándo es el fin del siglo? Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4:15 me dijo que el fin del siglo es cuando Cristo venga por su iglesia. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad. 42. Y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro. ¿Cuál es el horno de fuego? ¿Acaso no es el infierno? 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Querías ver una parábola que sí me hable del acontecimiento futuro? Ahí está. Esa sí es una parábola. Noé no fue una parábola. Abraham, Lot, su esposa, tampoco fue parábola, fueron historias reales. Pero para muestra de un botón yo te he dado una parábola donde Cristo me habla que la iglesia sí va a estar hasta el fin del siglo. Y en el fin del siglo vamos a resplandecer como resplandece el sol. Mi hermano, mi hermana, bien sea que tú veas al anticristo o no lo veas, pero lo más importante es que nuestra vida esté bien delante de Dios. Si hoy la muerte te sorprende y estás bien con Dios, tú tienes ganado tu parte en el reino de los cielos. Pero si hoy mueres y estás mal delante de Dios, así tú te llenes la boca y te jactes que no vas a ver al anticristo, ¿de qué sirve que mueras hoy? No quisiera decirlo, pero lo voy a tener que decir para terminar de rematar esto. Amigo Hugo Albornoz, ¿cómo es que tú has atacado a los que cobran por predicar y tú estás monetizando tu página? ¿No eres un prostituto del evangelio? ¿No eres la misma basura del diablo? ¿No eres la misma porquería del diablo? ¿Cómo es que has reprendido a los que negocian con el evangelio y tú has monetizado tu página? Diego sí, Diego enfermo. ¿Tú acaso no tienes también monetizada tu página? ¿Por qué crees que ustedes se están molestando? Porque ustedes son perros de la misma camada. Ustedes son perros de la misma camada y por eso les ofende esta verdad. Pero por prostitutos del evangelio, si no se arrepienten, ustedes serán uno de los primeros que van a arder en el infierno. Pero si alcanzas misericordia de parte de Dios, al menos que hoy te arrepientas y le pidas perdón a Dios. Y tú que tienes monetizada tu página y que supuestamente eres de sana doctrina, tus frutos me están diciendo todo lo contrario, porque por los frutos nos damos a conocer. Iglesia amada, que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Si quieres contender este tema, sigue contendiendo. Pero yo he cumplido con entregar este mensaje y ahí nomás la dejo. Si quieres seguir peleando,
sigue peleando. Si quieres seguir oponiéndote, síguete oponiendo. Pero yo creo que la palabra ha sido clara, concreta y concisa. Que Dios me los bendiga y que la paz de nuestro Dios Todopoderoso reine con cada uno de nosotros. Y portémonos bonito. Nos vemos en otra próxima ocasión y si no, nos vemos en el reino de los cielos. Que Dios me los bendiga y hasta una próxima ocasión. Bye bye.